Muchas personas piensan que para ser imparable se necesita tener suerte, conocer a la gente indicada o que se presente la ocasión perfecta. Aguardan a que el destino les muestre un acceso directo hacia el triunfo, esperando la fecha en que todo se solucione y por fin crean que nada podrá frenarlos. Sin embargo, ese momento nunca llega. Y durante la espera, la vida pasa, el tiempo continúa avanzando sin remedio. Yo, Brian Tracy, he comprendido que nadie se convierte en imparable por casualidad, es una elección consciente. Ser imparable no quiere decir que no vayas a fallar, quiere decir que no abandonas. No significa que no sientas agotamiento, significa que continúas aún con él. Es una postura mental que se practica, una creencia que se construye con hábito cotidiano, con determinación, con pasos concretos, ya que la potencia interior no surge de la inspiración momentánea, surge de la perseverancia. Cada jornada en la que actúas sin que tu estado de ánimo te lo impida, estás formando la esencia de un hombre a quien nada ni nadie puede parar. No aguardes la situación ideal. Comienza hoy con lo que posees, desde tu posición actual, y no pares, puesto que el universo siempre cede el paso a quien elige seguir adelante sin volver la vista atrás. Y cuando consigas mantenerte firme, incluso en los momentos en que todo parezca ir en tu contra, notarás que la auténtica potencia no está en vencer una sola vez, sino en no abandonar nunca. Ser imparable no es un rasgo con el que vienes al mundo, es una resolución que renuevas a diario, es alzarte cuando no hay quien te lo pida, progresar cuando no hay testigos. Mantener la concentración cuando todo a tu alrededor te tienta a dispersarte. La mayor parte de los hombres anhelan el éxito, pero no muchos eligen edificarlo sin hacer ruido. Esperan logros sin pagar un precio, reconocimiento sin dedicación, avance sin rigor. Pero el triunfo verdadero no aparece por anhelo, aparece por persistencia. Los hombres que progresan no son los que más vociferan, son los que más realizan cuando están solos, porque tus acciones en la intimidad se manifiestan ante todos. El hombre que gobierna su día, sus pensamientos y su vigor, gobierna su porvenir, no porque su vida tenga menos dificultades, sino porque ha determinado que nada, ni el agotamiento, ni la incertidumbre, ni el temor, será un motivo válido para parar. La fuerza no se genera en los instantes de victoria, sino en los instantes de tenacidad, cuando estás fatigado pero insistes, cuando percibes que no hay avance pero no claudicas, cuando no tienes apoyo pero honras el pacto contigo mismo. Es ahí donde se forja la integridad que convierte a un hombre en irrompible. La mayoría abandona no por falta de capacidad, sino por falta de un objetivo claro. Si no tienes una razón profunda para lo que haces, cualquier dificultad te hará desistir. Pero cuando posees un motivo tan intenso que te impulsa desde tu interior, no existe fuerza capaz de pararte. Puedes verte despojado de todo, menos de tu misión, y mientras tu misión permanezca, tú también permanecerás. Ser imparable no implica no tropezar nunca, implica levantarte de inmediato. Quiere decir que, aunque cometas errores una y otra vez, tu mente no pierde de vista la meta. Significa que no esperas a sentirte animado. Tú generas esa chispa. No esperas que las condiciones sean óptimas, tú las formas. Los hombres que consiguen hazañas notables no tienen más fortuna, tienen más resolución. Han captado que la capacidad para avanzar no depende de lo externo, sino de lo que deciden en su interior. Puedes sentir temor, fatiga o inseguridad, pero si decides dar el paso de todos modos, nada podrá detenerte. Porque la acción genera inercia, y la inercia supera la oposición. Cuando un hombre se compromete de lleno con su desarrollo personal, el entorno empieza a cambiar. No porque la vida se modifique, sino porque él se transforma. Deja de necesitar validación. Deja de competir con otros, deja de claudicar. Empieza a moverse desde la certeza, no desde el estado de ánimo. Cada día que cumple lo prometido, su mente se robustece. Cada vez que prefiere el rigor sobre la facilidad, su poder crece. Y llega un instante en que ya no requiere estímulos externos, porque ha forjado su propia fuerza motriz interna. Ese momento marca el nacimiento de un hombre imparable. No uno sin defectos, sino uno con determinación. Porque quien tiene una mente resuelta ya ha superado la mitad de la lucha antes de iniciarla. Ser imparable comienza cuando asumes que nadie lo hará por ti. Nadie va a presentarse en tu casa con la ocasión soñada. Nadie te dará un empujón cuando te falten las fuerzas, nadie te recordará a diario tu razón inicial. Esa obligación es únicamente tuya. La brecha entre los que progresan y los que se estancan no está en el azar, está en la forma de pensar. Los que se quedan esperan a sentirse preparados, los que progresan actúan aún sin estarlo, los que se quedan buscan un impulso emocional, los que progresan establecen rutinas. Y los que se quedan anhelan el visto bueno ajeno,
mientras que los que progresan solo desean ver hechos. Quienes edifican obras importantes no se detienen por el cansancio, por no percibir mejora o por carecer de respaldo. Solo se pararían si renunciaran a su esencia, y eso es algo que un hombre con decisión jamás realiza. Ser imparable implica desechar las justificaciones. Y la mente humana está repleta de ellas. No dispongo de tiempo, no tengo medios, no tengo dones, pero la realidad es que ninguna de esas razones es verdadera. Lo que te frena no es lo que no posees, sino lo que no estás queriendo hacer con lo que ya tienes en tus manos. Si observas el pasado, cada gran éxito en la historia de la humanidad empezó con alguien que contaba con menos de lo que tú tienes ahora, menos herramientas, menos respaldo, menos certezas. Pero tenía algo que pocos tienen: firmeza. Y la firmeza, cuando es inquebrantable, posee más fuerza que cualquier situación externa. Cuando tomas la decisión verdadera de seguir adelante, el cosmos empieza a retirar de tu trayecto todo lo que no te sirve y te coloca frente a lo que te hará más resistente. No como un sufrimiento, sino como un entrenamiento. El hombre imparable no se caracteriza por su fortaleza corporal, sino por su fortaleza anímica. Es el que continúa aunque sienta dolor, el que persevera aunque sienta pánico, el que se levanta aunque no reciba elogios. Sabe que la mayoría claudica cuando la situación se complica, y por eso él no lo hace. Porque justo ahí, en el lugar donde los demás se paran, es donde comienza la separación entre lo ordinario y lo excepcional. Cada vez que te sostienes en pie cuando sería más sencillo abandonar, te estás distanciando de la media, te estás convirtiendo en alguien con quien el temor, la vacilación y la flojera ya no pueden llegar a acuerdos. Te estás volviendo en alguien que genera admiración sin pronunciar palabra. Pero ser imparable también demanda aprender a gobernar tu mente. No es suficiente con desear progresar, debes someter la voz interna que te dice que no eres capaz. Esa voz no se esfuma, se modifica con práctica. Cada idea negativa que sustituyes con un acto, cada incertidumbre que enfrentas con movimiento, cada instante en que escoges el hábito sobre el impulso, estás formando una mente que sigue tu misión, no tus aprensiones. El hombre que domina su pensamiento se transforma en el arquitecto de su existencia, porque quien dirige sus ideas dirige sus elecciones, y quien dirige sus elecciones dirige su futuro. Ser imparable no se refiere a no tener fallas, se refiere a la capacidad de aguantar. Es la habilidad de mantener el rumbo incluso cuando el avance no se percibe. Porque existirán jornadas en que nada salga según lo previsto, días en que todo parezca venirse abajo, días en que tengas la sensación de estar a solas, y es justamente en esos momentos donde se dividen los resistentes de los frágiles. Los frágiles buscan alivio, los resistentes buscan un camino, los frágiles esperan un estímulo, los resistentes forjan un método. Porque el método no depende de cómo te sientas, depende de la determinación de hacerlo imprescindible, sin considerar tu estado anímico, y cuando lo consigues, te transformas en alguien peligroso para el fracaso, porque el fracaso solo puede derrotar a quien deja de esforzarse. Y tú ya has decidido que abandonar no es una alternativa. El hombre imparable no corre, avanza, no dice, muestra, no rivaliza, se supera a sí mismo. Cada mañana se levanta sabiendo que no puede dominar el mundo, pero sí puede dominar sus propias acciones. Y ese poder, el autodominio, es lo que lo hace invencible. Porque ningún impedimento puede con un hombre que no se traiciona a sí mismo. Ningún tropiezo puede parar a quien continúa avanzando con certeza, incluso cuando la ruta es desconocida. Ser imparable no es ganar en todo momento. Es tener la valentía de proseguir incluso cuando has sido vencido. Porque una pérdida no representa el final, representa el comienzo de una nueva posibilidad para levantarte con más experiencia, más fuerte y más decidido. Ser imparable no significa que la vida se torne más sencilla, significa que tú te vuelves más robusto. Es comprender que los obstáculos no son penalidades, sino preparación, que la dificultad no es indicio de derrota, sino de progreso. Cada vez que la vida te examina, te está entrenando para algo superior. Pero solo los hombres que se mantienen en su sitio lo descubren. Los otros, los que se lamentan, los que se dan por vencidos, nunca llegan a ver lo que aguardaba después de la adversidad. Porque el dolor cumple una función: perfeccionar tu carácter, quebrar tus puntos débiles y forjar la disciplina que hará que ningún reto futuro te someta. El hombre promedio busca bienestar, pero el hombre imparable busca evolución. Y la evolución siempre conlleva incomodidad, pero esa incomodidad, cuando la aceptas con un fin, se transforma en poder. Los hombres que se vuelven imparables no vienen al mundo con una ventaja, vienen con una determinación. Deciden que nada, absolutamente nada, los va a frenar. Que el fracaso no es un motivo para parar, sino una ocasión para evolucionar. Que la crítica no es un insulto, sino una señal de que están moviéndose.
que la lentitud no indica paralización, indica perseverancia. Cada día ejecutan lo que deben, incluso cuando no tienen deseos, porque comprenden que el triunfo no se edifica con inspiración, sino con costumbre. La inspiración se extingue, el hábito perdura, y es ese hábito callado, repetido una y otra vez, el que diferencia a los hombres que logran sus objetivos de los que solo los fantasean. Ser imparable también exige asumir una verdad incómoda. Nadie va a confiar en ti al principio. Nadie va a captar tu visión. Nadie va a notar tu dedicación. Y eso está bien. No necesitas que lo hagan. Porque mientras los demás conversan, tú estás edificando. Mientras los demás desconfían, tú estás en movimiento. Y llega un punto en que tus logros hablan con tanta fuerza que el sonido de las opiniones se vuelve insignificante. Pero ese punto solo llega si resistes el silencio del comienzo. Esa etapa donde no hay reconocimiento, donde los beneficios aún no se ven, donde lo único que te sostiene es tu misión. Si aguantas esa fase, el mundo termina cediendo ante tu persistencia. El hombre imparable no busca aliento, lo crea, no busca estímulos, los produce, no busca buena fortuna, la fabrica con labor diaria, porque ha captado que la vida no le debe nada y que todo lo que desea tiene que merecérselo. Esa mentalidad lo hace distinto, no se queja, no responsabiliza a otros, no espera, actúa, y cada paso, por pequeño que parezca, lo acerca a su fin. Puede equivocarse 1000 veces, pero nunca se para, porque sabe que el fracaso no lo etiqueta, lo instruye. Cada caída lo hace más sabio, más astuto, más duro. Y un hombre así, que no le teme al error, es imposible de contener. Ser imparable no es vivir sin miedo, es vivir sin que el miedo te gobierne. Es continuar adelante incluso cuando todo te grita que pares. Es confiar en que el camino vale más que la llegada. Porque cada día que eliges moverte, a pesar de las inseguridades, estás educando a tu mente para que siga tu misión y no tus sentimientos. Y cuando la mente obedece a la misión, el cuerpo avanza sin vacilar. Así se forja la excelencia, paso a paso, día tras día, incluso cuando no hay espectadores. El secreto no está en la rapidez, sino en la regularidad. En seguir andando, aunque el avance no sea visible. En trabajar, aunque el mundo no te valore. Porque lo que realizas sin testigos hoy será lo que te hará imposible de pasar por alto mañana. Y cuando llegas a ese nivel, cuando ya no puedes pararte ni tú mismo, es cuando te conviertes en lo que siempre quisiste ser, alguien verdaderamente imparable. Ser imparable no significa no fatigarse nunca, significa que aún exhausto continúas. Significa que cuando la chispa se apaga, la rutina toma el mando. Es sencillo actuar cuando todo fluye, cuando tienes vigor, cuando las cosas salen como planeaste. Pero la auténtica potencia surge en los días en que no tienes ánimos, en los instantes en que tu mente te sugiere que ya es suficiente, en las horas donde estás solo y podrías claudicar sin que nadie lo sepa. Ahí es donde se crea la diferencia. Porque cualquiera puede avanzar cuando el contexto es favorable, pero solo aquellos que lo hacen, cuando todo se opone, desarrollan una fuerza indestructible. Esa fuerza no se adquiere en textos ni se recibe. Se gana con cada día que cumples tu compromiso cuando no hay quien te supervise. Ser imparable también implica renunciar a la necesidad de que te alaben. Muchos hombres no triunfan no por carencia de habilidad, sino por su fijación con los elogios. Realizan acciones esperando confirmación y, cuando no la reciben, se desalientan. Pero el hombre que marcha por convicción no requiere aprobación. Él sabe que el esfuerzo no siempre es evidente, que el progreso no siempre se festeja, que la maestría no siempre se distingue de inmediato. La semilla no pide ovaciones mientras se desarrolla bajo la tierra, simplemente confía en su crecimiento. Así debe ser tu forma de pensar. Porque mientras sigas concentrado en lo que haces y no en lo que los demás piensan, no habrá manera de pararte. El reconocimiento llega solo a quienes no lo persiguen, porque el mundo siempre termina rindiéndose ante quien no se detuvo cuando todos los demás lo hicieron. Ser imparable es poseer la capacidad de continuar incluso cuando los frutos no se materializan. Habrá días en que tu dedicación parecerá infructuosa, donde nada funcione, donde la vida parezca un examen continuo. Pero lo que no percibes es que cada acto, cada repetición, cada movimiento suma. Todo lo que realizas deja marcas ocultas que un día formarán la ruta completa. Los que desisten lo hacen porque no toleran no ver frutos instantáneos. Pero el que persevera, el que continúa, el que cree, termina recogiendo lo que los demás dejaron a medio hacer. Porque el tiempo siempre premia al constante, nunca al apresurado. Y si estás escuchando esto, quiero que pauses un instante y lo reflexiones. ¿En cuántas ocasiones has estado a punto de abandonar justo antes de que las cosas empezaran a mejorar? ¿Cuántas posibilidades perdiste por permitir que el agotamiento tomara la decisión por ti? Escríbelo en los comentarios y sé sincero contigo.
porque admitir en qué punto te paralizas es el primer paso para dejar de hacerlo. Y si este mensaje te llega, suscríbete para conservar viva esa mentalidad de progreso constante. No por mí, sino por ti, porque necesitas recordarte a diario que la fuerza no se edifica en los triunfos, sino en la resistencia. Los hombres que consiguen lo imposible no son los más brillantes, son los más constantes. Son los que terminan lo que los demás dejan pendiente. Son los que siguen sembrando aun cuando no ven frutos. Los que siguen laborando cuando el mundo descansa, los que mantienen la fe cuando nadie cree en ellos. Ser imparable es aceptar que la vida no siempre será justa, pero permanecer de pie de todas formas. Es entender que el éxito no llega para los más afortunados, sino para los más perseverantes, que la fe sin actos es un deseo, y que la acción sin interrupciones es poder. Y cuando logras mantenerte firme, aún con inseguridades, fatiga y temor, te transformas en algo que nada puede derrotar. Un hombre que ya no requiere resultados para continuar, porque se ha convertido en su propia razón para moverse. Ser imparable es aprender a avanzar incluso cuando no divisas la meta. Es confiar en el proceso aunque no comprendas todavía el plan. Hay momentos en que todo parecerá congelado, donde sentirás que das mucho y recibes poco, donde creerás que tus empeños no están rindiendo, pero ahí es donde la mayoría se para, justo cuando está más cerca de conseguirlo. Porque el éxito no llega de repente, llega sin hacer ruido. Primero se burla de ti, luego te examina, y al final, te compensa. La vida no te dará lo que solicitas en el momento que lo pides, te lo dará cuando demuestres que eres capaz de conservarlo. Por eso, la ruta del hombre imparable no se mide en velocidad, sino en aguante, en su habilidad para seguir creyendo aún cuando el progreso no se manifiesta, y para seguir construyendo cuando nadie más cree. Ser imparable también es aprender a dominar tus emociones, porque la mente que no se controla se transforma en su peor adversaria. Hay días en que te sentirás desilusionado, agobiado, lleno de incertidumbre y pensarás que todo el trabajo fue inútil, pero no lo fue. Cada hora de labor, cada intento fallido, cada renuncia que hiciste, está formando una versión más resistente de ti. Esa versión que no depende de la emoción, sino del compromiso, porque el hombre común permite que su humor determine su actuar. Si está animado, actúa, si no, se paraliza. Pero el hombre imparable se mueve igual todos los días, sin importar cómo se sienta, porque sabe que el avance real no se construye con entusiasmo, sino con regularidad. No necesitas sentirte bien para seguir. Necesitas seguir para sentirte bien. La acción genera vigor. El movimiento produce claridad y la disciplina anula el temor. Cada día que cumples tu palabra, sin importar la dimensión del resultado, estás fortaleciendo tu seguridad, porque no hay motivación más grande que saber que puedes confiar en ti. Cada vez que haces lo que prometiste, sin importar el contexto, tu mente se robustece. Empiezas a creer en ti con una firmeza que no flaquea, porque ya tienes pruebas de tu capacidad. Esa es la confianza más valiosa que existe, la que se edifica con acciones. Y no olvides algo esencial. Ser imparable no significa no tener límites. Significa no claudicar ante ellos. Significa comprender que cada límite es una invitación a crecer, no una razón para parar, que cada obstáculo es una oportunidad para pulirte, no una señal para retroceder. Los hombres que logran cosas grandes no son los que nunca tropiezan, son los que tropiezan y se levantan antes de que el polvo se asiente. Y cada vez que lo hacen, su mente se endurece, su integridad se consolida, su visión se precisa. Ser imparable es recordar a diario por qué iniciaste, y usar esa razón como ancla cuando la ruta se nubla. Es mirar atrás y ver que, aunque no lo notes, ya has progresado más de lo que imaginas. Es darte cuenta de que cada paso cuenta, incluso los más pequeños, incluso los que diste sin ganas, porque la grandeza no llega en un instante brillante, llega en la acumulación de los días en que nadie te vio, en los que hiciste lo que correspondía sin buscar aplausos. Esos días callados son los que determinan tu destino, porque al final no triunfa el más fuerte ni el más inteligente, triunfa el que nunca se detiene. Ser imparable es desarrollar una mente tan concentrada que nada pueda desviarte de tu misión. Es aprender a ignorar lo que no edifica, a liberar lo que no aporta y a cuidar tu energía como si fuera un tesoro, porque lo es. Cada día despiertas con una cantidad limitada de atención, y si la gastas en lamentaciones, comparaciones o inquietudes, no te quedará nada para crear. El hombre imparable no malgasta su energía en lo que no puede manejar, la invierte en lo que sí puede cambiar. Mientras otros discuten, él actúa. Mientras otros censuran, él mejora. Mientras otros se excusan, él da pasos. Por eso, el avance de un hombre así parece imperceptible al principio, pero inevitable al final. No porque tenga más tiempo ni más suerte, sino porque tiene una mentalidad irrompible,
una mente que no se deja llevar por la emoción del instante, porque vive guiada por el propósito, no por el arrebato. La mayoría fracasa porque no capta que ser constante no se trata de esforzarse un día, sino todos los días. No se trata de motivarte, sino de convertir la acción en costumbre. Los hombres que se vuelven imparables han entrenado su mente para hacer lo necesario incluso cuando no tienen ganas. Se levantan igual, se concentran igual, cumplen igual, porque entendieron que la emoción no es confiable. Un día estás entusiasmado y al siguiente desmotivado. Un día tienes vigor, al siguiente no. Pero la disciplina no pregunta cómo te sientes, simplemente cumple. Y esa es la verdadera diferencia entre los que triunfan y los que abandonan. Los primeros ejecutan lo necesario, los segundos esperan sentirse listos. El hombre imparable también aprende a fallar sin perder la convicción. Porque sabe que el fracaso no lo define, lo mejora. Cada error se convierte en una enseñanza que lo fortalece. No lo ve como una derrota, sino como parte del aprendizaje. La mayoría se detiene al primer traspié, pero el que ha decidido no parar usa el traspié como combustible, analiza, corrige y vuelve a intentar. Comprende que el éxito no es una línea recta, sino una espiral de avances y retrocesos que, con el tiempo, lo elevan. Y mientras otros pierden vigor preguntándose por qué las cosas son complicadas, él ya está buscando cómo solucionarlas. Esa mentalidad es la que separa al soñador del realizador. Y hay algo que debes asimilar. Ser imparable no significa eliminar el agotamiento, sino aprender a reposar sin claudicar. Hay una diferencia entre parar y recargar. El hombre común se para porque se cansa. El hombre imparable se para recuperar fuerzas y volver más concentrado. No abandona. Ajusta la marcha, no se rinde, se reorganiza. Porque entiende que la constancia no significa moverse sin pausa, sino moverse sin desertar, y cuando domina ese equilibrio, su avance se vuelve imparable. Ser imparable es tener el valor de seguir cuando el estruendo cesa, cuando la emoción se va, cuando los resultados se demoran. Es avanzar por certeza, no por ovación, porque los hombres que transforman su vida no lo hacen por un arranque, lo hacen por determinación. Y cuando esa determinación se vuelve inquebrantable, ya nada puede frenarlos. Ni el cansancio, ni la duda, ni el miedo. Porque un hombre que ha aprendido a mantenerse leal a su misión, sin importar el contexto, ya no necesita motivación. Posee algo mucho más potente, la seguridad de que nada, absolutamente nada, podrá detenerlo. Ser imparable no es cuestión de suerte, es cuestión de mentalidad. Es una actitud que se construye todos los días, en silencio, cuando nadie te observa y todo en ti quiere claudicar. Es mantenerte firme cuando la vida se endurece, cuando los proyectos fallan, cuando el agotamiento se acumula y la fe vacila. Porque el hombre común ve un obstáculo y busca una excusa, pero el hombre imparable ve un obstáculo y busca una solución. Esa es la diferencia. No es que uno tenga menos temor o menos problemas, es que uno decidió no parar. Y esa decisión lo cambia todo. Porque en el instante en que eliges avanzar sin importar lo que pase, la vida empieza a fluir contigo. El cosmos se alinea con la acción, no con la espera. Los hombres que aguardan condiciones perfectas nunca progresan. Los que generan movimiento, aunque tiemble el suelo bajo sus pies, son los que terminan transformando su realidad. El hombre imparable no se alimenta de resultados, se alimenta de propósito. Sabe que el progreso verdadero no siempre se ve, pero siempre se siente. Lo siente en su carácter, en su concentración, en su tranquilidad interior. Aprende a valorar el camino tanto como la llegada, porque el camino lo fortalece, lo hace resistente. Cada día de dedicación, cada día que cumple con lo que dijo, se convierte en una capa más de fuerza que nadie puede quitarle. Esa fuerza no se compra, se gana, no se enseña, se vive, y cuando la vida lo golpea, no se quiebra, se adapta. Porque el hombre imparable no pide que la ruta sea más fácil, pide ser el más fuerte, y lo logra, no con palabras, sino con perseverancia. La perseverancia convierte el anhelo en logro y la intención en realidad. Ser imparable también es aprender a silenciar el ruido exterior, a no permitir que las opiniones ajenas interfieran con tu dirección. Porque el mundo está lleno de voces que te dirán que no puedes, que es tarde, que es arriesgado, que es inútil. Pero esas voces solo reflejan los temores de quienes nunca lo intentaron. El hombre imparable no busca aprobación, busca progreso. Entiende que su visión no necesita ser comprendida por nadie más. Lo que hoy los demás llaman locura, mañana lo llamarán éxito. Por eso no se detiene a explicar, simplemente demuestra. Mientras los demás hablan, él se concentra. Mientras los demás dudan, él crea. Y cuando los resultados llegan, ya no hay nada que explicar. El camino del hombre imparable no es solitario por castigo, sino por elección. Aprende a disfrutar su propio silencio, a escuchar su mente, a observar su progreso sin necesidad de exhibirlo.
porque sabe que el verdadero poder no hace ruido. El poder real es serenidad, enfoque, dominio. Es tener la capacidad de moverte sin perder la calma, de avanzar sin desesperarte, de seguir creyendo incluso cuando el mundo parece derrumbarse. Esa calma no se hereda, se entrena, y solo los hombres que aprenden a mantenerla en medio del caos pueden seguir avanzando cuando todos los demás se rinden. Ser imparable es tener una relación distinta con el fracaso. No lo teme, lo utiliza. Cada caída se convierte en información, cada error en ajuste, cada pérdida en lección. Porque el fracaso no destruye al que aprende, destruye al que se rinde. Y el hombre imparable nunca se rinde. Puede detenerse a analizar, puede cambiar de dirección, pero nunca abandona su propósito. Porque su compromiso no depende del resultado, depende de su identidad. Ya no se pregunta qué pasará si fallo, sino qué pasará si nunca lo intento. Esa pregunta lo impulsa más que cualquier motivación. Lo obliga a moverse, a actuar, a dar otro paso, aunque duela, aunque cueste, aunque parezca imposible. Y llega un punto en el que la vida se da cuenta de que no puede vencerlo. Le lanza problemas, pérdidas, decepciones, pero él sigue. Porque el hombre imparable no avanza solo por deseo, avanza por principio. No busca ganar solo una batalla, busca dominar su mente, conquistar su espíritu y mantener la dirección sin importar lo que ocurra. Y cuando logras eso, cuando nada te saca del camino, cuando nada puede romper tu fe ni tu ritmo, entonces ya no eres alguien que intenta, eres alguien que logra. Eres una fuerza que no se detiene, porque tu compromiso se ha vuelto más fuerte que cualquier circunstancia. Ser imparable es comprender que no estás compitiendo con nadie más, solo contigo mismo. El verdadero desafío no está en superar a los demás, sino en superar tu versión anterior cada día. La comparación es una trampa que roba energía, enfoca tu atención en lo externo y apaga tu progreso interno. Pero, cuando entiendes que tu única competencia eres tú, cada día se convierte en una oportunidad para avanzar. No importa si es un paso pequeño o un salto enorme. Lo importante es que te muevas. Porque el movimiento constante, aunque sea lento, siempre vence a la perfección intermitente. La mayoría se queda soñando con un gran momento, mientras los imparables crean 1000 pequeños momentos que los llevan más lejos que cualquiera. Ser imparable también significa aprender a mantenerte fiel a tu dirección incluso cuando no ves resultados. El progreso real no siempre es visible y es ahí donde muchos abandonan. Se rinden porque no ven cambios, sin entender que el cambio no siempre se nota al principio. Es como una semilla, la mayor parte de su crecimiento ocurre bajo tierra, en silencio, donde nadie lo ve. Pero mientras sigas alimentándola con esfuerzo y paciencia, inevitablemente florecerá. Así es el crecimiento personal, invisible, solitario, lento, hasta que un día todos lo ven y lo llaman suerte. Pero tú sabrás que no fue suerte, fue constancia. Fue ese compromiso silencioso que mantuviste cuando nadie te entendía, fue la decisión de no rendirte aunque nadie creyera en ti. El hombre imparable no necesita promesas de éxito para actuar. Actúa porque entiende que la acción en sí ya lo transforma. Cada vez que eliges avanzar, aunque sea un poco, estás entrenando a tu mente a obedecerte. Y cuando la mente aprende a obedecer, se convierte en tu mayor aliada. Deja de sabotearte, deja de distraerte, deja de buscar excusas. Empieza a moverse contigo, no contra ti. Ese es el verdadero poder, dominar tu mente al punto de que ella trabaje a tu favor. Cuando llegas a ese nivel, ya no necesitas motivación externa porque tu propia disciplina te sostiene. Tu propósito se convierte en tu combustible y tu visión en tu guía. Pero ser imparable también implica saber cuándo soltar. No todo lo que pierdes es una derrota. A veces soltar es lo que te libera para avanzar más rápido. El hombre que intenta cargar con todo, personas, culpas, miedos, pasado, termina agotado. No puedes avanzar si sigues mirando atrás. Lo que no suma, estorba. Lo que no impulsa, pesa. Y ser imparable significa tener el valor de dejar ir lo que te ancla. El perdón, el desapego, la humildad de empezar de nuevo, todo eso también es fuerza, porque seguir no siempre significa empujar más, a veces significa liberar más. Cada día que eliges avanzar sin importar lo que ocurra, estás escribiendo una historia que el miedo no puede borrar. Y con el tiempo, esa historia se convierte en tu legado. Porque el hombre imparable no deja huella por lo que logra, sino por lo que resiste. No se define por los resultados que obtiene, sino por la fuerza que demuestra cuando todo parece ir en contra. Ser imparable es un pacto contigo mismo, un compromiso de no volver atrás sin importar cuántas veces caigas. Porque mientras sigas levantándote, no hay nada, ni el fracaso, ni la duda, ni el tiempo, que pueda detenerte. Ser imparable es entender que el éxito no se mide por lo que alcanzas, sino por lo que superas. Cada batalla, cada caída,
Cada duda que logras atravesar sin rendirte te convierte en alguien más fuerte, más sabio y más enfocado. El hombre común busca resultados rápidos, el hombre imparable busca crecimiento permanente, porque sabe que lo que se gana sin esfuerzo se pierde sin valor. Ser imparable es tener la paciencia de un guerrero y la persistencia de un visionario, es mirar los fracasos de frente y decir, aún así seguiré, porque el fracaso no destruye al que se levanta, destruye al que se justifica. Y mientras los demás pierden tiempo explicando por qué no pueden, tú sigues avanzando, demostrando con hechos lo que otros solo imaginan. El hombre imparable vive con una idea clara. Nada que valga la pena será fácil, pero todo lo difícil vale la pena. Sabe que los obstáculos no son señales para detenerse, sino pruebas para ver cuánto realmente quiere lo que dice querer. Cada día que soporta la presión, que se mantiene fiel a su dirección, que elige avanzar en lugar de retroceder, está ganando una batalla invisible que el resto no ve. Y esas batallas silenciosas son las que definen el destino. Porque la victoria no se logra el día que todo sale bien, se logra cada día que no te rendiste cuando todo salió mal. Ese es el verdadero significado de ser imparable. Seguir, aún sin garantía de éxito, confiar en el proceso sin saber cuándo llegará la recompensa. Ser imparable es dejar de luchar contra el dolor y aprender a usarlo. Todo sufrimiento lleva una lección, y los hombres que progresan son los que aprenden a extraer poder del dolor. Entienden que la incomodidad no es un enemigo, sino una maestra. Que el dolor no te está castigando, te está enseñando a resistir. Cada golpe que recibes, si lo enfrentas con mentalidad correcta, te entrena para los desafíos que vendrán. Y esa fortaleza no se puede fingir, se construye. No se obtiene en los días buenos, se forja en los días duros. El hombre imparable no le huye al cansancio, lo respeta, porque sabe que el cansancio es señal de avance, de trabajo, de movimiento. Quien no se cansa, no ha hecho nada. Y hay algo más profundo. El hombre imparable no busca el camino fácil porque sabe que el fácil nunca transforma. Entiende que el valor de una meta está directamente relacionado con la cantidad de obstáculos que enfrenta. Cuanto más difícil sea el camino, más grande será el hombre que lo recorra. La comodidad es el enemigo del progreso. Los hombres fuertes no se forman en la calma, sino en la tormenta. Por eso, en lugar de evitar la dificultad, la enfrentan con la frente en alto, sabiendo que cada desafío superado los está preparando para algo más grande. Y cuando el dolor deja de asustarte, la vida deja de dominarte. Ser imparable es un estado de conciencia. Es vivir sabiendo que nada externo puede determinar tu destino. Que los problemas pueden retrasarte, pero no detenerte. Que los fracasos pueden herirte, pero no quebrarte. Porque el verdadero poder está en tu reacción, no en la situación. Y el hombre que controla su reacción se vuelve invulnerable. Puede caer, pero se levanta. Puede perder, pero aprende. Puede dudar, pero nunca se rinde. Ese es el tipo de hombre que el mundo no puede vencer. El que no se detiene, el que no se queja, el que sigue avanzando incluso cuando no queda fuerza, porque su convicción es más grande que su cansancio. Y cuando llegas a ese punto, cuando nada externo puede quitarte la fe ni apagar tu ritmo, es cuando te das cuenta de que no solo eres constante, te has vuelto imparable. Y llega el momento en que lo entiendes todo. Que ser imparable nunca se trató de vencer a los demás, sino de vencerte a ti mismo. De superar tu miedo, tu pereza, tu duda, tu ego. De romper con cada versión antigua que intentó convencerte de que no podías. Descubres que no hay enemigo más grande que tus propios pensamientos. Y no hay victoria más profunda que dominar tu mente. Porque cuando logras eso, nada exterior puede quebrarte. Ya no dependes de las circunstancias, de las personas ni de la suerte. Eres tú contra ti y tú decides ganar. Te das cuenta de que todo lo que esperabas del mundo, apoyo, motivación, reconocimiento, siempre estuvo dentro de ti esperando a ser despertado. Y cuando finalmente lo haces, el miedo pierde poder, el cansancio se vuelve irrelevante y la duda se transforma en impulso. El hombre imparable no nace con fuerza, la construye en cada caída, en cada fracaso, en cada momento donde la vida lo puso de rodillas y él decidió levantarse una vez más. No busca caminos fáciles, busca caminos que lo fortalezcan. No evita los retos, los provoca. Porque sabe que cada desafío superado no solo le da resultados, le da carácter. Y cuando un hombre tiene carácter, cuando tiene principios que no negocia y una voluntad que no se quiebra, se vuelve una fuerza que nada puede detener. Esa es la verdadera grandeza, no el éxito que otros ven, sino la fortaleza interior que tú sabes que tienes. El hombre que confía en sí mismo no necesita que el mundo lo valide, porque su seguridad no depende de lo externo, sino de su compromiso con avanzar. Ser imparable es vivir con propósito, no con prisa. Es moverte con intención, no por impulso.
Es entender que la vida no siempre te dará lo que pides, pero siempre te dará lo que mereces, según lo que hagas. Que cada esfuerzo deja huella, cada día cuenta, cada decisión suma. Ser imparable no es tener todo bajo control, es tener control de ti mismo cuando nada está bajo control. Es mantener la calma cuando todo se derrumba, la fe cuando nada tiene sentido y la dirección cuando el camino parece desaparecer. Esa serenidad en medio del caos es el sello del hombre fuerte. Porque quien puede permanecer enfocado mientras todo a su alrededor se mueve, ya ganó. Y un día, sin que lo notes, te das cuenta de que cambiaste, que ya no te afecta lo que antes te detenía, que ya no necesitas demostrar nada, ni justificarte ni impresionar a nadie, que ya no te mueven las dudas ni los temores, sino la convicción de saber quién eres y hacia dónde vas. Porque el hombre imparable no necesita que el mundo lo empuje, él se impulsa solo, vive para crecer, para aportar, para avanzar. No porque sea fácil, sino porque es necesario. Y cuando alcanzas ese punto, cuando tu voluntad se vuelve más fuerte que cualquier obstáculo, el mundo deja de ser una amenaza y se convierte en tu campo de entrenamiento. Porque ser imparable no significa no tener límites. Significa no detenerte ante ellos. Es mirar el miedo y avanzar igual. Es caer y levantarte con más hambre. Es fallar y seguir creyendo. Es entender que la grandeza no está en nunca detenerte, sino en nunca rendirte. Y cuando ese fuego se enciende dentro de ti, nada puede apagarlo. Ni las críticas, ni los fracasos, ni el tiempo. Porque un hombre así no vive para evitar el dolor, vive para trascenderlo. Y al final del camino, cuando mires atrás, entenderás que el éxito no fue llegar a la meta, fue no haber permitido que nada jamás te hiciera detener.